Un saludo, esto es una pequeña grabación en la que pretendo resumir de manera muy ágil los puntos 3.2 y 3.3 del tema 3 del curso sobre el patrimonio de la Comunidad de Madrid, en el que tratamos el mundo medieval. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla para que se vea la presentación. Vamos a ver, vale. Bien, pues nada, como les digo, esto es un pequeño resumen, quiero hacerlo de manera muy ágil porque no puede ser de otra manera, del punto 3.2 y el punto 3.3. El punto 3.2 está dedicado a la conquista y la población castellano-leonesa del territorio de la Comunidad de Madrid, una vez que vimos ya en clase el periodo andalusí. Evidentemente, para hablar de la conquista, pues se hace necesario dar un vistazo sobre ese proceso denominado Reconquista, que es un proceso muy largo, muy complejo, muy difícil, con muchas aristas y con mucha problemática historiográfica y que, bueno, yo necesariamente tengo que pasar de manera muy tangencial, evidentemente. Como una definición global, general, básica, digamos que lo que llamamos Reconquista desde el punto de vista histórico es un proceso que se da entre finales del siglo X e inicios del siglo XIV, en el que varios reinos ubicados en el norte de la península ibérica desarrollan un proceso de expansión territorial hacia el sur. Como digo, se trata de un tema muy complejo y que aquí, pues evidentemente, no puedo profundizar, del propio concepto de reconquista, ¿no? Históricamente, en los últimos años, digamos que se ha aceptado, después de un larguísimo debate, especialmente en los años 80 y 90, incluso 2000, sobre si era oportuno o no utilizar el concepto de reconquista, bueno, en los últimos años digamos que se ha aceptado, pero con muchos matices, es decir, utilizándolo, digamos, como un concepto historiográfico eh, propiamente dicho, ¿no? Es decir, como un concepto que sabemos que aparece en la historia de manera puntual, pero que digamos que no define a un proceso muy complejo, muy largo y con muchas aristas, ¿no? En líneas generales, el concepto no aparece hasta muy tarde. Fijaos, yo les he hecho aquí un pequeño análisis de bueno, pequeños toques sobre cómo se desarrolla el concepto de reconquista. Aparece mencionado en las crónicas de Alfonso III la idea de recuperación de la antigua España, es decir, Alfonso III del Reino de Asturias inicia ya este proceso ideológico. Aparece en el contexto de Fernando I, rey de León y de Castilla, como veremos, en el contexto de las crisis de Al-Ándalus en el mundo taifa en el siglo XI, que es en el contexto en el que se inicia uno de los grandes procesos de expansionismo. Él en las fuentes habla de lo que es recobrar lo que fue arrebatado, es decir, se inicia un cierto concepto, sobre todo este concepto se hace enorme en las Navas de Tolosa, en ese proceso de Jiménez de Rada en el 1212, pero sin embargo el vocablo reconquista como tal nunca llegó a ser utilizado como tal en la Edad Media, es un concepto especialmente historiográfico, que empieza a aparecer ya en el siglo XX, a inicios del siglo XX, y que luego fue absolutamente tomado y absolutamente utilizado en los años del franquismo, ¿no? Que se toma como un elemento de relación del nacionalcatolicismo, digamos, con la historia del nacimiento de la identidad española, ¿no? Pero esto es un concepto, digamos, del siglo XX, es decir, en la Edad Media es verdad que se alude de manera habitual a la cuestión de recuperar un territorio, pero el concepto reconquista como tal no se utiliza. Esto, como digo, es algo que hizo que los historiadores de los años 80 y 90 y 2000 empezaron a decir, oiga, pues si esto no se utilizaba en la Edad Media, no hay que utilizarlo, ¿no? Pero bueno, al final digamos que se ha llegado a una especie de consenso en el que los historiadores decimos, bueno, sabemos que es un concepto problemático, pero ya lo asumimos, digamos, como normal. Tiene un poco que ver, sacando toda la distancia del mundo, con los conceptos que utilizamos en historia del arte, ¿no? Por ejemplo, como románico, pues sabemos que no lo han hecho los romanos. Entendemos todos que es un concepto historiográfico. Gótico, sabemos que no lo han hecho los godos, ¿no? Digamos, o mudéjar, sabemos que no lo han hecho los mudéjares, como vamos a ver en este mismo tema, ¿no? Por tanto, bueno, aun salvando todas las problemáticas, bueno, lo asumimos como un concepto historiográfico, ¿no? Evidentemente, además, es complejo no solo el concepto en sí mismo, sino todas las implicaciones político-religiosas que tiene, ¿no? Sobre todo las lecturas que hemos hecho mucho después, pues parece como que asumir ciertos conceptos que tienen que ver con la reconquista o no, pues te acercan a un tipo de identidad o no, ¿no? Por tanto, yo evidentemente aquí no me voy a meter en semejante jardín, pero es evidente que es un concepto problemático porque alude a muchos problemas, digamos, vamos a decir, sociopolíticos o religiosos de la actualidad, ¿no? En cualquier caso, muy a grandes rasgos,
unas grandes características de todo este proceso, que es un proceso larguísimo, que va desde el siglo X hasta el siglo XIV. Estamos hablando de un proceso complejo, con muchas vicisitudes, y que no puede ser leído en ningún caso como una cosa única. Y que desde Don Pelayo ya dijeron, oye, vamos a trazar este plan y vamos a estar aquí 400 años haciendo... Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Se trata de un proceso muy variopinto, con muchas vicisitudes, con muchas aristas. A grandes rasgos hablamos de avances esencialmente de los reinos cristianos muy irregulares y muy heterogéneos. No estamos hablando de que van todos los cristianos en comandita desde el norte, como a veces tendemos a pensar, ¿no? No, es que vamos todos a una y hemos tardado 700 años en avanzar. No, la cosa no es muchísimo más compleja que eso, ¿no? Normalmente los grandes avances de los reinos del norte tienen que ver con procesos de crisis en Al-Ándalus, especialmente las taifas en el siglo XI o los imperios africanos a partir de la segunda mitad del siglo XII, y hay muy intensas relaciones dinásticas tanto entre los reinos cristianos como a menudo alianzas entre los reinos cristianos y al-Ándalus, ¿no? Es decir, no podemos pensar que esto fue siempre cristianos contra musulmanes. Esto no tiene tampoco ningún sentido ni ningún rigor histórico, ¿no? Estamos hablando de diferentes reinos con diferentes necesidades, diferentes casas reinantes que tienen diferentes necesidades, en un mundo digamos, catalizado por la sociedad feudal. Por tanto, estamos hablando de ese tipo de relaciones, no de una sociedad nacional en la que exista una identidad nacional frente a otra, sino estamos hablando de intereses de carácter feudal, intereses privados enfrentados entre ellos, ¿no? Que esto es un matiz muy importante a tener en cuenta. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta que eh, eh, como digo, no es una cuestión lineal de cristianos contra musulmanes, no es una guerra total religiosa o identitaria, sino que son diferentes reinos contra otros reinos, contra un estado que es Al-Ándalus, ¿no? Y a veces Al-Ándalus tiene muy buenas relaciones con diferentes reinos cristianos, a veces diferentes reinos cristianos luchan entre ellos, y a veces en el propio Al-Ándalus se producen también luchas internas, ¿no? Por tanto, tampoco tiene mucho sentido pensar en un enfrentamiento de cristianos contra musulmanes perpetuo que dura 700 años. No es esto, sino que es un concepto mucho más complejo. Yo aquí me quedo. Ya me gustaría a mí profundizar mucho más en esto, pero evidentemente no es el objetivo de este curso profundizar en esto. Pero bueno, para quedarnos un poquito más tranquilos, pues os he traído algunas referencias que creo que en los últimos años son bastante interesantes. A mi juicio, uno de los libros más completos en general sobre todo este proceso de reconquista y todas sus vicisitudes es Julio Valdeón, ¿no? Un profesor, digamos, uno de los grandes medievalistas de España, profesor de la Universidad de Valladolid, que tiene un manual sobre reconquista que es, digamos, el manual clásico, fácilmente que todo el mundo nos podemos acercar, que no es, digamos que es riguroso pero aséptico, es decir, no se mete en jardines, pero lo hace desde un rigor absoluto, es decir, no evita el problema, aunque trata de hacer una visión global. Para mí es de lo mejor que ahora mismo podemos leer sobre la reconquista en general, como manual. Luego, evidentemente, hay cientos, si no miles, de ensayos o referencias bibliográficas sobre la reconquista. Me gusta mucho este libro de Martín Ríos, que es una construcción historiográfica y que lo que habla precisamente es cómo en épocas posteriores hemos ido construyendo todo ese fenómeno. Me parece una maravilla de libro y que ayuda mucho a entender la historia de este país, como a veces hemos tomado el proceso de reconquista como un elemento de construcción nacional, ¿no? Y esto es un elemento clave. Y en una línea relativamente parecida, mucho más reciente, se hizo un gran estudio con varios investigadores que está editado por Lara Cástula en una línea parecida, ideología y justificación de la Guerra Santa. Yo creo que con estas referencias me quedo yo tranquilo de poder ver un proceso que evidentemente yo me tengo que quedar pero que muy en la punta del iceberg, porque si no, esto sería eterno. En el caso concreto del centro peninsular y en el caso concreto del territorio de la Comunidad de Madrid, digamos que el proceso, el primer gran, o podemos decir el segundo gran avance de la reconquista, digamos, después de las primeras, si lo podemos considerar ya reconquista, después de los primeros avances del reino astur-leonés, que se dan a finales del siglo X, ya entrado el siglo XI se va a producir un importante avance, digamos, de los reinos de León y Castilla y Pamplona, sobre todo que tiene que ver con las grandes crisis de las taifas, ¿no? Al-Ándalus se ha atomizado el poder y en ese contexto, digamos, los reinos del norte hacen un avance importante territorial. En esa situación tenemos que entender los avances que colocan a los reinos cristianos a las puertas de Madrid, ¿no? Para entender esto hay que mencionar a Fernando,
que es hijo del rey de Pamplona, Sancho III, todavía el reino de Pamplona, no lo podemos llamar todavía el reino de Navarra, esto es un jardín en el que tampoco me voy a meter, pero de momento lo llamamos reino de Pamplona. Sancho III, que es un rey absolutamente fundamental en lo que tiene que ver con la llegada de la reforma gregoriana, por ejemplo, a la península ibérica, las relaciones con Europa, es un rey absolutamente fundamental para la comprensión de la Edad Media española, pero también lo dejo ahí. Sancho III se casa con Muniadona, que es hermana del conde de Castilla. Ya sabéis que, bueno, hasta este momento, no he profundizado mucho más, pero hasta inicios del siglo XI, Castilla es un condado que se ha, digamos, desgajado del Reino de León. Bien, ahí nos quedamos. Pues se casa Sancho III con Muniadona y tienen a Fernando I. Fernando I, por tanto, hereda el condado de Castilla y el reino de Pamplona. Y además, Fernando I hereda el reino de León porque se casa con Sancha de León, que es hermana del rey Bermudo III. A partir de ahí, por una serie de, además de cuestiones dinásticas, a partir de ahí, Fernando I obtiene el reino de León, del que formaba parte Galicia, el condado de Castilla y el reino de Pamplona. Además, esto lo que hace Fernando I es iniciar un proceso, digamos, de avance territorial, de conquistas territoriales, ¿no? Impulsa el expansionismo. Hay que tener en cuenta que en este momento se está produciendo una crisis muy importante en Al-Ándalus, ¿no? Que son las crisis de las taifas. Y además, Fernando I crea el primer marco ideológico en el que podemos empezar a plantear la cuestión ideológica de la reconquista. Como hemos visto antes, Fernando I no utiliza en ningún momento el concepto reconquista, pero sí que empieza a hablar de Hispania era una cosa de cristianos y ahora ya no lo es y esto hay que recuperar, ¿no? Esta idea es importante y hace importantes avances hasta el Duero. No logra imponer, digamos, su posesión hasta el Tajo, pero sí que logra que la taifa de Toledo se convierta en un estado vasallo del Reino de León. Esto es importante, ¿eh? Es decir, digamos, no se produce una conquista con Fernando I, una conquista efectiva, pero sí que Fernando I es mucho más poderoso que la taifa de Toledo, que encima la taifa de Toledo tiene muchísimos problemas con Córdoba, y hace que logra Fernando I crear un vasallaje, vamos a decirlo así, bueno, es el término que se utiliza, no es que yo me lo invente, de tal manera que la taifa de Toledo, aunque siga siendo, digamos, independiente político-administrativamente, pero es vasalla, digamos, depende del reino de León, ¿no? Bajo esta situación, Fernando I divide su reino al morir. A Sancho le dona Castilla, que es elevado a categoría de reino, y los derechos sobre la taifa de Zaragoza. Alfonso hereda León y los derechos sobre la taifa de Toledo, que esta es clave, ¿no? García hereda Galicia y los derechos sobre las taifas de Sevilla y Badajoz. Urraca hereda la ciudad de Zamora y Elvira hereda la ciudad de Toro. Sancho, que era el hijo que había heredado Castilla, muere en 1072 y Alfonso hereda Castilla y conquista Galicia a su hermano García. De esa manera tenemos a finales del siglo XI a Alfonso con un importante poder de nuevo. De nuevo Alfonso ha, digamos, reagrupado los reinos cristianos del norte y a partir de ahí inicia el proceso ya sí de conquista, ya no de vasallaje, sino de conquista de la taifa de Toledo. Como digo aquí, las fuentes atribuyen la conquista de la taifa de Toledo a Alfonso VI, rey de León y Castilla entre 1081 y 1084. ¿Qué sabemos de esto? Pues, como les digo aquí, 1, 2, 3, 4 cositas. Es decir, no podemos pensar que de la Edad Media lo sabemos todo. Es decir, tenemos referencias, citas, y ya está. Bueno, pues sobre el proceso de conquista castellana del territorio de la Comunidad de Madrid sabemos 4 fuentes, tenemos 4 datos. Una de ellas es el propio Cantar del Miocid, que está escrito en 1200, esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, está escrito bastante después, pero bueno, esto siempre nos pasa en las fuentes históricas. El Cantar del Miocid narra algunas campañas de Rodrigo Díaz de Vivar, que había sido alférez de Sancho II en Alcalá de Henares. Estas campañas se sitúan más o menos en 1081. O sea que sabemos que en torno a 1081 el reino de Castilla y León está tratando de conquistar Alcalá de Henares, como mínimo tratando de conquistar. El siguiente dato que tenemos es de Jiménez de Rada, que escribe en 1243. Y es él ya el que nos dice que es Alfonso VI el que conquista Toledo, Talavera, Maqueda, Santa Olella, Alamín, Canales, Olmos, Talamanca, Uceda, Guadalajara, Ita, Almoguera y Madrid. No nos dice cuándo, pero nos dice que lo hace Alfonso VI. Los historiadores en los últimos años se han vuelto locos con esto y plantean que debió ser en el año 1083. Es probable que fuera en el 1083. No lo sabemos con seguridad. Lo que sí sabemos es que en el 1085 se conquista Toledo. Ahí sí que tenemos una fecha cerrada. Bueno, pues tiene sentido pensar
que en 1083 se conquista Madrid y en 1085 se conquista Toledo. Sabemos también por más datos que en 1088 Alfonso VI concede al obispo de Toledo todas las mezquitas al sur de la Sierra de Guadarrama. Es decir, que digamos se da al obispo de Toledo preponderancias religiosas sobre todo el actual territorio de la Comunidad de Madrid. Y por último tenemos un dato interesante que en 1118, o sea, han pasado ya pues, casi 40 años, el arzobispo de Toledo, Bernardo de Serdiac, conquista Calat Salam, que es Alcalá la Vieja, que se cree que debía ser el último reducto de la taifa de Toledo. Es decir, que todavía 40 años después quedaban reductos, digamos, políticos importantes en el territorio de la Comunidad de Madrid. Esto es otra cosa importante. No podemos pensar en la entrada de cristianos y los musulmanes en comandita van hacia atrás. Esto no tiene ningún sentido. Los procesos son heterogéneos y complejos, ¿no? Pues sabemos que todavía Alcalá la Vieja debía ser gestionada por andalusíes nada más y nada menos que en 1118. Por tanto, sabemos que entre los ultimísimos años del siglo XI y los primeros años del siglo XII, el actual territorio de la Comunidad de Madrid pasa a formar parte administrativa de el Reino de Castilla y León y el Obispado de Toledo. Esto genera varias cuestiones. Una migración de élites políticas y religiosas al sur de Toledo, porque al sur de Toledo todas las mezquitas, aquí, perdón, ha habido una rata aquí que no se había dicho. Digamos, esto hay que quitarlo, hacia el sur de Toledo, eso hay que quitarlo. Se produce una migración de élites políticas, una gran población de mudéjares, es decir, que son musulmanes bajo control cristiano, que se irán convirtiendo al cristianismo, y empieza a haber mudéjares que pueden ser cristianos y musulmanes, es decir, un proceso, digamos, de conversión religiosa de la población, también esto es una cosa importante, es decir, pues el campesino de turno que vivía en Madinat Satafi, en Getafe, pues esa persona, digamos, que no se convierte de la noche a la mañana, ¿no? Se inicia un proceso de conversión que es largo, complejo, difícil, ¿no? Del que sabemos pocos datos, ¿no? Y sabemos además que llegan colonos, es decir, que llegan habitantes de Castilla que empiezan, y de León, que empiezan a ubicarse en diferentes territorios de la Comunidad de Madrid. Por tanto, ahí podemos empezar a hablar que a inicios del siglo XII está cambiando, digamos, la demografía, está cambiando la estructura sociopolítica del territorio de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se organiza el territorio de la Comunidad de Madrid? Pues se organiza, como no puede ser de otra manera, de manera feudal. Es decir, lo que se hace en el territorio de la Comunidad de Madrid es otorgar el territorio a diferentes actores políticos, ¿no? Digamos, el territorio de la Comunidad de Madrid se otorga a comunidades de villa y tierra, que son, digamos, una forma de organización prototípicamente castellana, en la que una ciudad, digamos, como si fueran... Dios mío, esto es una comparación que voy a hacer yo muy peligrosa, pero para entendernos, como si fueran una especie de polis griegas, ¿no? Como si fueran pequeñas ciudades-estado, ¿no? Son ciudades de carácter concejil que tienen una estructura urbana y que gestionan un territorio. Esto es una cosa muy habitual en la plena Edad Media castellana. Hay muchas comunidades de villa y tierra en Castilla. Bueno, pues en el territorio de la Comunidad de Madrid hay un territorio que pertenece a la comunidad de villa y tierra de Segovia, que es básicamente la parte central de la Sierra de Guadarrama, ¿no? Incluso llega hasta el sur, por ejemplo, Olmos, que es un castillo en el Viso de San Juan, que está como por aquí, que es un castillo en el que trabajo yo, forma parte durante algunos momentos de la comunidad de Villa y Tierra de Segovia. Es decir, que la comunidad de Villa y Tierra de Segovia trasciende, digamos, el territorio actual de la Comunidad de Madrid. Para entendernos es como si fuera un poquito, para entendernos, una especie de provincia, ¿no? En la que una ciudad tiene un control del territorio. También la propia ciudad de Madrid se convierte en una comunidad de Villa y Tierra. Lo que pasa es que la ciudad de Madrid está muy vinculada a la monarquía desde un principio. Es decir, digamos que la monarquía empieza a tener predilección por la ciudad de Madrid, ¿no? Y empiezan a pasar tiempo los monarcas de Castilla en tiempo en Madrid y empieza a convertirse la ciudad de Madrid en una especie de ciudad de realengo, es decir, vinculado al poder monárquico. Por supuesto, hay señoríos y condados, es decir, señores feudales a los que se les encomienda la gestión de un territorio y la administración de ese territorio, ¿no? Que son normalmente señoríos que son vasallos
de la monarquía. Esto es el sistema feudal. Digamos que hay varios condados y varios señoríos a lo largo de la plena Edad Media en la Comunidad de Madrid, pero por decirlo de forma global, digamos el gran señorío, la gran casa señorial que influye en el territorio de la Comunidad de Madrid en la Edad Media son los Mendoza establecidos en Guadalajara y que tienen un control muy potente, especialmente del norte de la actual Comunidad de Madrid, aunque no solo, tienen un control potentísimo. Por ejemplo, Buitrago y algunos territorios del norte de la Comunidad de Madrid. De hecho, vamos a ver cómo a veces están en disputa los territorios entre Segovia, Madrid y los Mendoza tienen diferentes espacios en disputa. Y, por supuesto, aunque de manera más avanzada, empezará a llegar algunos territorios que forman parte de las órdenes militares, como por ejemplo el territorio de la Orden de Santiago, que está, digamos, en el suroeste, que es un territorio que forma parte de las órdenes militares, que son, digamos, otro actor político fundamental en la plena Edad Media. Por dar algunos rasgos, estamos hablando de la organización concejil de algunas ciudades, es decir, a algunas ciudades se les otorga fueros. Los fueros son capacidad legal, que es que la monarquía otorga a algunas ciudades. Madrid alcanza fuero en 1202 y Alcalá en 1235, incluso algunas aldeas que pertenecían a Madrid, Alcalá o a Segovia, en algunos momentos llegan a tener concejo. Se reorganizan las vías y calzadas, esto es importante, es decir, el territorio de la Comunidad de Madrid forma parte del desarrollo económico de Castilla de la Mesta, de la gestión de la lana, y por tanto las vías son imprescindibles para el movimiento del ganado y por tanto para el desarrollo de la Mesta, y esto influye claramente en el territorio de la Comunidad de Madrid. Y el mundo agrícola se desarrolla especialmente a través de las aldeas, ¿no? Especialmente en la Sagra, en ese territorio, el antiguo Ager de Toletum, ese sur de la Comunidad de Madrid, que se convierte en un espacio agrícola que sigue la tradición de explotación de vino, aceite, ¿no? Que viene siendo desde el mundo romano. Más o menos bajo este contexto tenemos 1, 2, 3, 4 grandes características del patrimonio en este territorio. Madrid y Alcalá con una evolución urbana importante, nuevos asentamientos fortificados vinculados a la gestión del territorio, como son especialmente Buitrago y Santorcaz, la rearticulación de las vías, que ha dejado un patrimonio maravilloso, sobre todo de puentes medievales en la actual Sierra de Guadarrama, y por supuesto la instauración de órdenes monásticas que van levantando iglesias, y no solo las monásticas, sino algunas iglesias parroquiales que se hacen dentro del estilo románico, un románico ya, digamos, tardío, un románico complejo, difícil de encajar, digamos, en el románico clásico castellano de Palencia o de Burgos, pero sí que es verdad que, bueno, entra dentro de estas dinámicas de un románico ya avanzado, segunda mitad del siglo XII, pero, bueno, dentro de lo que podemos hablar en general como estilo románico. De manera muy ágil, algunos elementos sobre la evolución urbana de Madrid y Alcalá de Henares. Después de la conquista castellano-leonesa, la ciudad de Madrid, constituida como una comunidad de villa y tierra, se fue configurando como la de mayor incidencia política y económica al norte de Toledo. Progresivamente se fue definiendo su alfoz es su territorio, el territorio provincial de la ciudad de Madrid, a partir especialmente de donaciones monárquicas, entre ellas las de Alfonso VII, que hace donaciones a la ciudad de Madrid importantes en 1126 y en 1157. Se habla de unos 1.200 kilómetros cuadrados. Aquí les he traído las principales aldeas del alfoz de Madrid, ¿no? Pues no lo sé, hay algunas que son hoy barrios o ciudades, como puede ser Somosaguas, como puede ser Moraleja, como puede ser Butarque, como puede ser Alarnes, por ejemplo, que es un barrio de Getafe, Loranca, que es un barrio de Fuenlabrada. Quiero decir, bueno, tenemos pequeñas aldeas que configuraban ese alfoz de la ciudad de Madrid. Importante es la concesión del fuero, ya en 1202, es decir, ya en los primerísimos años del siglo XIII, que es un conjunto de normas escritas para administrar la vida local de la villa, que lo concede Alfonso VII de Castilla, y eso otorga a la ciudad de Madrid una importante autonomía judicial. ¿Qué sabemos de cómo era? Bueno, pues era una comunidad organizada a partir de una villa y unas 100 aldeas, como ya les he indicado aquí en el mapa. Además de las comunidades de villa y tierra, luego se subdividían en sexmos. Los sexmos eran, digamos, otro sistema inferior de organización territorial. La comunidad de Villa y Tierra de Madrid se dividía en 4 sexmos. El propio de Madrid, el de la Villa, el de Aravaca o Pozuelo, el de Villaverde o Getafe y el de Vallecas o Fuencarral. Las aldeas más importantes de cada sexmo, en algunos casos, tenían también concejo. Sabemos que la Comunidad de Villa y Tierra de Madrid tiene importantes problemas jurisdiccionales con Segovia, con la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia y con el Arzobispado de Toledo, especialmente en zonas limítrofes, digamos,
pues había sus más y sus menos. Y tenemos bastantes datos sobre, digamos, enfrentamientos territoriales, no quiere decir guerras, más bien, digamos, disputas o juicios o algunos problemas que tenían de carácter territorial. Y en cuanto al gobierno municipal, sabemos que la ciudad de Madrid se organizaba con un concejo que se reunía a toque de campana en el atrio de la iglesia del Salvador. ¿Qué sabemos desde el punto de vista urbano? ¿Cómo se desarrolló la ciudad de Madrid tras la conquista castellana? La ciudad islámica se desborda hacia el este y se desarrolla una nueva muralla, que es esta que tenemos aquí, que acoge lo que eran los antiguos arrabales de la ciudad andalusí, de Madinat Mayrid, ¿no? El propio fuero menciona una serie de parroquias que se ha considerado que son las iglesias que debieron construirse tras la conquista cristiana. El fuero, que estamos hablando, recordad, 1202, perdón, 1202, sí, 1202, perdón. Las parroquias que se mencionan son Santa María, San Andrés, San Pedro, San Justo, San Salvador, San Miguel de Otoces, San Juan, San Nicolás, San Miguel de la Sagra y Santiago. Solo un par de ellas quedan restos medievales. Extramuros se encontraba el monasterio cluniacense de San Martín, que fue fundado por Alfonso VI y acrecentado en 1225 por Alfonso VII con el privilegio de Carta Puebla. Esta fundación monacal constituyó el embrión del primer arrabal de San Martín, que sería un arrabal ya cristiano. Las parroquias, además de sus funciones religiosas, se encargaban de la organización social y de jurisdicción de la vida cotidiana. Durante el siglo XIII se crearon dos nuevos monasterios muy asociados a la llegada de las órdenes mendicantes. Esto es importante, ¿no? A lo largo del XIII y a partir de la segunda mitad del siglo XIII, se produce un cambio ideológico en la Edad Media importante en el que tienen un papel fundamental las órdenes mendicantes, ¿no? Que nos va a dar un paso hacia una concepción mental propiamente bajo medieval, más alejada, digamos, de la concepción platónica del mundo alto medieval y más centrada en la concepción aristotélica del mundo bajo medieval. En esto tienen un papel fundamental las órdenes mendicantes, que llegan a Madrid los franciscanos en 1217 y los dominicos en 1218. Bien, por dar algunos datos de qué nos ha quedado de ese Madrid, digamos, posterior a la conquista, pues evidentemente la muralla, este segundo recinto tras la muralla andalusí, que sería este recinto del siglo XII. La tradición atribuye al rey Alfonso VII de Castilla su construcción, aunque en los últimos años se plantea que ya en los años inmediatamente posteriores a la conquista cristiana debió iniciarse el proceso de reestructuración de la muralla, probablemente ya incluso en tiempos de Alfonso VI. Se trata de una muralla de más de 20 hectáreas que casi quintuplicaba la primera muralla andalusí y permitía proteger el exponencial crecimiento de la ciudad hacia el este. Construida en sillarejos sobre zócalos de pedernal, pedernal es el sílex, que es esta piedra que se utilizaba en la prehistoria para hacer fuego, pues es una piedra que cuando le das un toque con un elemento metálico saltan chispas, ¿no? Pues se hablaba siempre de las chispas de la muralla de Madrid, ¿no? Tenemos algunas fuentes que hablan de esto, ¿no? Porque cuando le dabas un golpe a la muralla saltan chispas. El territorio de la Comunidad de Madrid es muy rico en sílex y por tanto tiene sentido pensar que se utilizó sílex para construir la muralla. Y además se contaba con torreones semicirculares. Bueno, aquí os he traído un pequeño esquema de los pequeños restos que quedan, no puedo profundizar mucho, sobre todo el de la calle de Almendro, que digamos que es el más evidente, que se ha musealizado se ha restaurado en los últimos años, es digamos de lo más aceptable, y algunos bares de la Latina, cuando uno va a tomar algo por la Latina, no es extraño meterte en un bar y que se encuentre algún tramo, como este de la Plaza de los Carros, algún pequeño tramo, esto es una barra de un bar literalmente, en el que uno entra a tomarse algo y puedes tocar directamente la muralla cristiana de Madrid. Bueno, ahí os dejo la referencia para que tengáis el plano con algunos restos que van quedando, pero no puedo profundizar mucho más. Alcalá de Henares, sabemos, como ya he dicho, que Bernardo de Serdiac, el arzobispo de Toledo, en 1118, acaba conquistando aquella fortificación, si os acordáis, que había a las afueras de Alcalá, que era lo que llamamos hoy Alcalá la Vieja, y fuerza a la población a trasladarse de nuevo al llano, a ese lugar que no sabemos qué es lo que había pasado con él, que se había desarrollado en torno al lugar donde habían sido enterrados Justo y Pastor. Recordáis la historia de Alcalá, ¿no? Se abandona Complutum hacia el lugar de los santos Justo y Pastor en época visigoda. En época andalusí, digamos, se van al alto y no sabemos qué pasa abajo. Probablemente debió quedarse, bueno, alguna pequeña villa, que es lo que ahora se llama Burgo de Santiuste, que es el nombre que se le da a ese espacio, ¿no? Que no volverá a retomar el concepto de Alcalá hasta bien entrado el siglo XVI, ¿no? Digamos que en la plena Edad Media a ese espacio se le llama Burgo de Santiuste porque Alcalá era el lugar, digamos, fortificado andalusí, ¿no?
Bueno, ese lugar debía ser una humilde barriada pequeña, con algunas casas, en torno a la iglesia que debía quedar, o el recuerdo que debía quedar de la iglesia visigoda. Algunos autores plantean que quizá era el lugar donde vivían los cristianos y en Alcalá la Vieja vivían los musulmanes. Esto no queda muy claro. Lo que sí sabemos es que a partir de mediados del siglo XII, ese lugar en torno a donde habían sido martirizados los santos Justo y Pastor vuelve a desarrollarse como una gran ciudad. Se le otorga fuero en 1135 y se inicia la transición de la ciudad tardorromana visigoda de nuevo a una ciudad medieval, primero realizando una nueva iglesia que debía ser de trazas románicas que no nos ha llegado, no conocemos por la transformación que hace después el cardenal Cisneros, debía tener quizá también algunas connotaciones mudéjares, se hace la primera fortaleza que lo llaman las casas arzobispales, que tampoco conocemos porque después, como ya veremos, en el siglo XIII y XIV se transforma el palacio arzobispal. La calle Mayor empieza a articularse ya con soportales, como hemos visto también que alcanza su cenit en época del cardenal Cisneros, y conocemos también diferentes arrabales de la ciudad donde se debía concentrar la población judía, que sabemos que debía ser de las más importantes de toda la península ibérica, la comunidad judía de Alcalá. Además, conocemos un gran poder territorial del arzobispado que se va desarrollando y la propia Alcalá gestiona las tierras de Uceda o las tierras de Salamanca, ¿no? Con un territorio, como hemos visto en el mapa anterior, muy potente, especialmente en el este de la comunidad. Bien, esto es más o menos las grandes innovaciones, las grandes novedades que tenemos en el plano urbano. Ya veis que no es gran cosa, sobre todo porque Madrid y Alcalá van a tener después un desarrollo tan potente a partir del siglo XIV que lo que nos queda de la plena Edad Media es bastante escaso. Sí que tenemos dos grandes asentamientos fortificados de época de la Reconquista cristiana, que son Buitrago y Santorcaz. Buitrago de Lozoya, aunque existen dudas sobre un posible asentamiento previo, sabemos que la ciudad de Buitrago fue fundada en 1083 o 1085 por Alfonso VI, en pleno proceso de toma del territorio, en pleno proceso de conquista de Toledo, se funda esta ciudad, digamos, como espacio fortificado, más un sitio, digamos, de una estructura, vamos a decir, geográfica muy interesante para establecer aquí un fortín, digamos, sobre el que lanzar ataques hacia Toledo, ¿no? Por tanto, tiene todo el sentido. Ya en 1096, con Toledo ya conquistado, el mismo rey concede un privilegio que faculta a la villa para repoblar los núcleos existentes en su jurisdicción. Además, concede a Buitrago las armas de su escudo, consistentes en un toro, una encina, gracias a aquella leyenda de que va a servir como sustento del ganado, lo que es referencia al medio de vida que iba a adoptar. Es decir, se crea una ciudad, digamos, casi es proceso para la gestión de la mesta, para la gestión de la lana que va a recorrer todo este territorio. Bueno, es una villa absolutamente maravillosa, con un encanto especial, que conserva las murallas, probablemente las murallas mejor conservadas de la Comunidad de Madrid, con diferentes fases constructivas, algunas de ellas de este momento del siglo XI, pero evidentemente con muchos remedios posteriores en el siglo XIV. Se trata de 800 metros de perímetro, foso, 3 entradas, 12 torres adosadas cuadrangulares, una torre albarrana, una barbacana y una coracha. Las corachas son los elementos, digamos, que entraban en el río para sacar agua, ¿no? Bueno, algunas imágenes para que veamos Buitrago, que es un sitio que probablemente conozcan ustedes muy bien y que además les animo a que vayan si no han ido últimamente, porque la ciudad está preciosa y bueno, es un sitio muy agradable para pasear y hacer el recorrido por la muralla, es maravilloso. Bueno, aquí os he traído algunas imágenes donde se ven algunas de las entradas principales y los restos que quedan de la coracha, no voy a profundizar mucho más, y muy interesante también es el conjunto amurallado de Santorcaz, que es, digamos, un castillo que levanta el arzobispado de Toledo. Espacio fortificado del siglo XII como parte de la estructura señorial del arzobispo de Toledo en el entorno de Alcalá. Probablemente existió un espacio andalusí previo y tiene luego, evidentemente, posteriores también reformas en el siglo XIV. Si recordáis, es un sitio interesante porque aquí estuvo encerrado el cardenal Cisneros antes de convertirse en el personaje tan influyente que fue, ¿no? Se trata de una estructura ovalada, construida en sillería y mampostería de piedra caliza, con sillares en esquinas. Se conservan 7 torres de planta cuadrada, cilíndrica y una de ellas pentagonal. Dentro del recinto se construyó, apoyándose en una de las torres, la iglesia parroquial de San Torcuato, que es ya del siglo XIII, mudéjar, que tiene bastantes transformaciones.
Bueno, aquí algunas imágenes de la muralla para que tengáis la referencia. También es un sitio muy agradable para visitar y poder conocer los restos de su muralla. Bien, hay que hablar del papel que tiene la Mesta y el papel que tiene, digamos, el negocio, la industria casi, la NAR, en Castilla a partir del siglo XII, esencialmente en el siglo XII, pero a partir del siglo XII, en el que la Comunidad de Madrid tiene un papel fundamental por ese tránsito, digamos, de las vías pecuarias, de la transhumancia que se desarrolla a lo largo de la Comunidad de Madrid. Bajo esa situación se nos ha quedado como patrimonio artístico, como patrimonio, digamos, constructivo, patrimonio arquitectónico, algunos de los maravillosos puentes medievales que nos quedan en la sierra de la Comunidad de Madrid. El honrado Concejo de la Mesta, 4 cositas sobre la Mesta, evidentemente. El honrado Concejo de la Mesta es una institución creada durante el reinado de Alfonso X, fusionando diferentes mestas locales que existían previamente para proteger y, digamos, dar fuerza, dar potencia al comercio lanar en Castilla. Está regido por medio de impuestos de paso, es decir, la Mesta es una especie de gremio de gremios, para así entendernos, es una especie de aglutinador de diferentes grupos gestores de la lana, que, digamos, gestionado por la monarquía, lo que hace la monarquía es dar recursos a los ganaderos para que puedan mover la lana, ¿no? Y que eso le sirva luego a la monarquía, al reino de Castilla, para, digamos, utilizar esto como elemento de riqueza. Es decir, para entendernos, es las autopistas que paga el Estado para que nosotros nos movamos, ¿no? Es decir, digamos, el reino de Castilla cobra una serie de impuestos de paso por las cañadas reales y con eso gana dinero el reino de Castilla y además permite que se desarrolle una industria importante como es el comercio lanar, ¿no? Se establecen varias cañadas reales, es decir, las que hay que pagar para esto eran peajes, quiero decir, uno no iba por aquí porque le daba la gana. Claro, la Mesta no te obligaba a ir por aquí. Uno podía decir, no, pues yo me va mejor ir por aquí, pero claro, ahí no le puedo yo a usted defender. Y además no le puedo asegurar que haya recursos para la lana, no le puedo asegurar, es decir, lo que hacía, digamos, el reino de Castilla era asegurar recursos para la movilidad de la lana, ¿no? Se establecen varias cañadas y 3 de ellas pasan por el actual territorio de la Comunidad de Madrid, como en la Cañada Real Segoviana, la Cañada Real Galeana y la Cañada Real Soriana, especialmente la Segoviana y la Galeana, que son las que algunas de ellas están por encima de las vías romanas que unían Toledo con el norte y Toledo con Zaragoza, ¿no? Se generan conflictos porque todo el mundo quiere que las cañadas pasen por su territorio, ¿no? Y generan conflictos con la Villa de Madrid, que reclama la presencia de la Mesta. Es verdad que la Mesta como tal no acaba pasando por la Villa de Madrid hasta bien entrado el siglo XV, es decir, estas escenas que vemos ahora en realidad están representando, que vemos ahora habitualmente de las ovejas pasando por Madrid, están representando a la Mesta ya tardía, a la Mesta ya del final de la Edad Media. Y, bueno, como he comentado, la tasación de impuestos regios era fundamental para la economía castellana a lo largo del siglo XII, XIII, XIV, XV, incluso posterior, ¿no? Incluso hasta bien entrada la Edad Moderna. Hay un librazo maravilloso de esta Biblioteca Esencial de Historia 16, que son libritos también ágiles, pequeños y muy, muy interesantes sobre la Mesta, de Pedro García Martín, que, bueno, es un pequeño manual por si os interesa todo este mundo, que es un libro que de una manera relativamente ágil uno entiende bien todo este proceso de la Mesta. Todavía hoy quedan recorridos que son protegidos, digamos, por las administraciones como elementos de tránsito de las vías pecuarias. Bajo esa situación hemos conservado 4 absolutamente maravillosos puentes que tienen que ver con el paso de las cañadas de la Mesta por el municipio de Canencia. En el Valle de Lozoya, el actual término municipal de Canencia, se han conservado 4 puentes de origen medieval relacionados con la Cañada Real Segoviana. Yo os recomiendo que hagáis esta ruta porque es absolutamente maravillosa. Es una pequeña ruta que no es muy compleja. Bueno, yo la he hecho con mis hijas, quiero decir que se puede hacer, que no hace falta ser un experto senderista para hacer esta ruta, saliendo desde, no sé ahora mismo los kilómetros, la verdad, podía haberlo visto. No sé exactamente los kilómetros, pero vamos, ya digo que es una cosa relativamente fácil. Desde Canencia hay una rutita que además está bien señalizada, no es una cosa complicada, y llegas hasta prácticamente el envase de Pinilla, fijaos, y luego uno puede ir al yacimiento de los neandertales y ya, bueno, a lo mejor las dos cosas el mismo día es mucha tela, pero bueno, lo tenéis ahí como un recurso. Y esta ruta pasa por 4 puentes que han conservado este aire medieval.
Ya sabéis que los puentes es muy difícil fechar, ¿eh? Cuidado con esta cosa de esto es un puente romano, esto es un puente medieval. Que al final un puente no deja de ser un elemento utilitario y por tanto tiene cientos de remedos, cientos de reconstrucciones, entonces resulta muy difícil fechar exactamente, es decir, esta piedra de aquí la puso alguien en la Edad Media o la puso... Es muy difícil, porque al final normalmente los arqueólogos y los historiadores del arte fechamos por el estilo. Quiero decir, pues no, esta forma, es decir, una iglesia románica, esta forma sabemos a lo largo de los años que tiene este estilo del siglo XII y por tanto la podemos fechar ahí, ¿no? Un puente al final, al no tener elementos estilísticos, porque no deja de ser un elemento utilitario, es difícil. Aún así, los grandes expertos logran matizar, pero es muy difícil. Y además es una cosa que se rehace y se rehace, quiero decir, se puede caer, pero luego se rehace, se cae y se rehace. Al final, como digo siempre, es como una carretera, ¿no? Bueno, la autopista de la A6 de La Coruña es una autopista de los años 70. Bueno, pues, hombre, podemos saber, por los documentos podemos saber cuándo se hace por primera vez, pero claro, el asfalto que hoy pisamos, pues es un asfalto que ya no tiene nada que ver con el asfalto de los años 90, ¿no? ¿Entendemos lo que quiero decir? Entonces, ¿esta piedra es una que puso alguien del siglo XII? Pues eso es muy difícil de saber. Probablemente este puente ya existía algo parecido o algo así en el siglo XII. Ahora, esta piedra exactamente es del XII, que a veces nos pasa esto, ¿no? Y cuando hacemos, yo sobre todo cuando hago visitas y estas cosas, siempre me pregunta la gente, ¿pero esto realmente es del siglo XII? Bueno, pues, es que eso no lo podemos saber. Intuimos que aquí ya había un puente en la Edad Media. Ahora, exactamente así, difícil, porque como digo, es una cuestión completamente utilitaria. No obstante, os animo a que hagáis, como digo, la ruta de los puentes de Canencia, que es una ruta maravillosa y que tiene mucho que ver con el desarrollo de la Mesta en el territorio de la Comunidad de Madrid. Por último, bueno, un pequeño paseíto sobre la llegada del románico al territorio de la Comunidad de Madrid, con algunas iglesias, como digo ya, de un románico muy avanzado, un románico ya muy subgéneris, muy mezclado, con elementos de cronologías posteriores, muy, digamos, relativamente alejado de los grandes centros de producción del mundo románico, pero bueno, sí que es verdad que lo podemos meter dentro del gran saco del mundo románico. Por traeros algunos ejemplos, quizá el edificio más prototípicamente románico de la Comunidad de Madrid sea San Antonio de la Cabrera. Aunque no se conoce la fecha concreta de su fundación, suele plantearse que ya Alfonso VI promovió la ampliación de alguna estructura prerrománica previa en este territorio. Es decir, muy probablemente ya en la segunda mitad del siglo XI, Alfonso VI estaba promoviendo ya la construcción aquí de algo. Probablemente este algo no lo conocemos bien porque se debe construir a lo largo de todo el siglo y debe concluirse probablemente en el siglo XII. Además tenemos una estructura muy, pero que muy reformada en el siglo XV y XIV, por tanto resulta complejo saber exactamente qué había aquí en la plena Edad Media. Pero bueno, sí que es verdad que hemos conservado una estructura de 3 naves con una planta de nada más y nada menos que 5 ábsides, elaborado en buena sillería de granito, con un crucero que no sobresale en planta y con alzados de arcos de medio punto y cubierta con bóveda de cañón. Es decir, algunas de las características que normalmente relacionamos con el románico. Esta estructura, como digo, es lo más románico que tenemos en la Comunidad de Madrid, lo más cercano al mundo románico, aunque bueno, es un románico del que tenemos bastantes dudas y sobre todo que está absolutamente digamos, movido y rehecho en los siglos XIV y XV, por tanto resulta complejo. Pero este ábside, absolutamente maravilloso, con esos 5 ábsides, esa cabecera, perdón, con estos 5 ábsides, es absolutamente, digamos, una seña de identidad del románico madrileño, digamos, bueno, el elemento que tenemos más parecido a la tradición románica en la Comunidad de Madrid. Una iglesia también muy interesante es la de Venturada, dedicada a Santiago Apóstol. La aldea de Venturada parece haber tenido un origen andalusí y en los siglos de la repoblación se mantuvo en disputa entre el realengo y el arzobispado de Toledo. La iglesia conserva algunos elementos románicos de cronología muy, pero que muy discutida, aunque se ha planteado que podría estar realizada entre finales del 12 e inicios del 13. Es decir, en un momento ya en el que, como veremos, se están realizando ya iglesias góticas y se está generalizando el mudéjar, que lo vamos a ver más adelante. Todavía aquí se hace una portada que podemos meter dentro, digamos, del mundo románico. Es un edificio estructuralmente muy sencillo, de planta basilical de una sola nave. De la altura original nos informan los restos de la cornisa, es decir,
Fijaos, estos son los restos de la cornisa, creo que se ve, que se ve la flecha. Si no, hay que fijarse en el muro de la iglesia, como tenemos unos pequeños salientes, unos pequeños canecillos que nos indican que la primitiva iglesia debía ir por ahí, ¿no? Y luego se debió, digamos, recrecer, ¿no? Y sobre todo lo más interesante es la portada, donde quedan estas decoraciones con puntas de diamante que son muy, muy, muy típicas del final del tardo románico, solemos decir, ¿no? Que es un románico ya que lo metemos en el bien avanzado siglo XIII o incluso en épocas posteriores, tenemos estas puntas de diamante. Por tanto, bueno, no nos ha quedado otro tipo de decoración, pero bueno, es una portada de medio punto que, bueno, la podemos meter dentro del gran mundo románico en líneas muy generales. Muy interesante, una pila bautismal que se ha conservado octogonal, bueno, curiosa, con una decoración, con una línea exterior. Por supuesto, también absolutamente clave es el monasterio de Santa María de Valdeiglesias, del que os lo traigo ahora, porque es verdad que se funda en esta cronología, pero sobre todo lo que más nos ha llegado es de época ya isabelina, es decir, del final del gótico. Pero bueno, es verdad que como se funda en este momento de repoblación, pues lo he traído ahora. Pero es un edificio que tiene fases cistercienses, es decir, el cister, muy a grandes rasgos, pues no tengo tiempo de profundizar, pero si queréis, por supuesto, cualquier duda que tengáis aquí, me podéis comentar y lo podemos comentar en clase sin problema, ¿eh? El arte cisterciense es el final del románico, digamos, es la transición entre el románico y el gótico, que es un arte muy vinculado a esa orden del cister que busca de nuevo una pureza de líneas, ¿no? Bueno, pues vinculado al arte cisterciense, que lo podemos fechar ya en la segunda mitad del siglo XIII, es este monasterio de Santa María de Valdeiglesias, del que se ha conservado el privilegio, que esto es una maravilla absoluta, que es el documento de donación de la monarquía del territorio que está en la Spanish Society. 4 cosas sobre el monasterio de Santa María de Valdeiglesias. Conjunto monástico levantado a orillas del Alberche, pudo tener un origen cenobítico en época visigoda, porque según las fuentes, lo que hizo el rey, lo que hizo la monarquía es, digamos, aglutinar a diferentes eremitas cenobíticos que estaban por este valle. De hecho, el valle de Valdeiglesias se habla de que, bueno, era un espacio lleno de pequeñas iglesias y lo que se hace es unificar a todos en este espacio. En 1149, Alfonso VII fundó el monasterio de Santa Cruz con el fin de repoblar la zona. Y parece que lo que hace es traerse aquí a los diferentes monjes que estaban por allí, o eremitas, cenobitas, que estaban por allí diseminados en el Valle de las Iglesias, en el Val de Iglesias, ¿no? Y le dona este territorio primero a la Orden de Cluny, pero relativamente rápido, en 1177, a la Orden del Cister, que creemos que es la que construye ya el edificio a mediados del siglo XIII. O sea, a la segunda mitad del siglo XII, perdón. Lo triste es que el espacio se incendia mediados del siglo XIII y prácticamente desaparece, solo queda la cabecera. Es decir, del primer edificio Cister solo queda la cabecera. Y el resto del edificio se hace ya bajo estética mudéjar y del gótico isabelino, es decir, de los reyes católicos, ¿vale? En 1143 el rey otorgó un privilegio a San Martín, otorgó el privilegio de San Martín a favor del influyente Álvaro de Luna, señor de Escalona. Todo el conjunto fue objeto de una intensa ampliación ya en el siglo XVII. Es un espacio que ha sido rehabilitado en los últimos años, fue comprado por un arquitecto, creo que a mediados del siglo XX, y en los últimos años se ha rehabilitado. Es un sitio al que os recomiendo vivamente ir porque está musealizado, te hace una visita guiada muy interesante. Bueno, es un sitio muy, muy, muy agradable, está en un paraje muy agradable, en el actual Pelayos de la Presa, dentro del círculo de San Martín de Valdeiglesias, y bueno, es un sitio que os animo a que vayáis, como digo, visitas guiadas, uno puede ir, compras tu entrada y te hace una visita, unos vídeos, en fin, es un sitio muy, muy interesante de visitar. Aquí os traigo como digo, este maravilloso fragmento del privilegio en el que se habla de esta donación de Alfonso VII. Aquí se me ha colado un séptimo, esto es porque a veces hago dictados y se me ha colado un séptimo con letras, pero vamos, evidentemente Alfonso VII, que está, como digo, en la Spanish Society de Nueva York, que es un sitio maravilloso que si veis a Nueva York tenéis que visitarlo porque es un pequeño museíto de España en la Gran Manzana, ¿no? Y tiene algunas joyas, tiene algunos Goyas, tiene algunos capiteles románicos, es un sitio, pues, bueno, muy interesante. Y está allí el privilegio de Santa María de Valdeiglesias. Bueno, por traeros algunos elementos muy rápido de este monasterio. Además del monasterio, el conjunto contaba con un terreno
dentro del cual se encontraban viñedos, olivares, huertos y muchos edificios auxiliares, 8 molinos, casas, un lagar y varias de esas. Es decir, estamos hablando de un complejo monástico muy potente. Como digo, lo único que nos queda de época cister, es decir, de época tardorrománica, vamos a decirlo así, es la cabecera. Se trata de un modelo de cabecera muy vinculada al mundo cisterciense, en el que el ábside es de planta semicircular, mientras que los laterales rematan de forma plana, de forma cuadrangular. El ábside central cuenta con un tramo recto cubierto mediante bóveda de cañón apuntado y hemiciclo con bóveda de horno reforzada con nervios. Ahora vemos imágenes. Los ábsides laterales son más sencillos y cubren mediante bóveda de cuarto de esfera para el hemiciclo, y cubren cañones apuntados en los tramos rectos. Todo ello realizado bajo una austeridad decorativa típicamente cisterciense. Como digo, está musealizado y es visitable. Aquí os traigo una imagen, como digo, lo único que hemos conservado de época, vamos a decir, tardorrománica, es esta cabecera típicamente cister con estas bóvedas de cañón gallonadas, que llamamos, en las que caen unos nervios que caen hacia abajo y es un elemento absolutísimamente cister. El resto de la nave, perdonadme, el resto de la nave es de época isabelina y lo veremos en el momento que corresponda. Muy interesante también es San Juan Bautista de Talamanca del Jarama, que está también dentro de esta estética cister del final del románico. Se ha conservado la cabecera románica de la antigua iglesia dedicada a San Juan Bautista, fechada en la segunda mitad del siglo XIII, dentro de la estética cisterciense, en Talamanca del Jarama. Es un ábside construido en sillería y levantado sobre un alto zócalo. Se originan 5 paños por 4 columnas, que a su vez se sitúan sobre elevados plintos. Estos son los plintos que levantan las columnas del ábside. Presenta 3 vanos el ábside en los paños central y extremos, que comparten composición ornamental vegetal de animales fantásticos. Es decir, aparecen canecillos con animales fantásticos y en los ábsides animales fantásticos. Se conserva también una pila bautismal gallonada, que es esta pila bautismal muy interesante, con gallones y un entrelazo típicamente tardorrománico. Estos son algunos de los animales fantásticos que parecen como una especie de sirenas, ¿no? Este animal fantástico con rostro de mujer y cuerpo de águila, que son las famosas sirenas, digamos, del mundo clásico, que son muy habituales del mundo románico. Digamos que esto también es de lo prototípicamente románico que hemos conservado en el territorio de la Comunidad de Madrid. Y por último, bueno, traeros una pequeña iglesita muy rural, pero que, bueno, podría encajar también dentro del mundo románico, aunque debe construirse ya muy a finales del siglo XIII, es decir, estamos en un momento donde ya el románico, lo que queda del románico, está conviviendo ya con elementos mudéjares y góticos, que es Santo Domingo de Silos, en Pradena del Rincón, en la Sierra Norte. Pradena del Rincón es una aldea incluida a lo largo de la Edad Media, tanto en la Tierra de Madrid como en el Arciprestazgo, es decir, es de estas zonas que están en disputa entre el Arzobispado de Toledo y el Alfoz de Madrid. La iglesia, como digo, debió construirse a finales del siglo XIII, y conserva un ábside muy sencillo, desarrollado al interior con un arco de triunfo ya ojival, es decir, con un arco ligeramente apuntado. Es decir, bueno, dentro de esta teoría de los estilos, si esto lo llamamos gótico, tampoco pasaría nada. Quiero decir que estas iglesias rurales, pues tenemos siempre muchos problemas para meterlas en un estilo u otro, ¿no? Ya sabéis que lo de la teoría de los estilos es siempre muy complicado. Bueno, estamos ante un edificio de tradición románica que se hace ya muy a finales del siglo XIII. Tiene una portada de ladrillo, que nos la he traído porque es netamente mudéjar, ¿no? Típicamente mudéjar, es decir, que estamos en un momento, digamos, de mezcolanza de estilos muy habitual a finales del siglo XIII. Con esto hemos visto el mundo de la Comunidad de Madrid en la plena Edad Media. Simplemente recomendaros, cómo no, la Enciclopedia del Románico, que tiene un tomo dedicado a la ciudad de Madrid. Ya sabéis que la Enciclopedia del Románico es una enciclopedia editada por la Fundación de Santa María la Real y es una enciclopedia maravillosa, porque lo tienes todo, ¿no? Yo, como digo siempre, como yo soy un entusiasta de los inventarios, te puede gustar más o menos, hay edificios, digamos, con una descripción más compleja que otras. Bueno, evidentemente son muchos autores, a mí hay algunos autores que me gustan más que otros, pero lo que es innegable es que es un inventario. Es decir, si te gusta el románico, ve a la Enciclopedia del Románico, porque ahí está todo. No hay nada, siquiera una pequeña ventana en una iglesia de Burgos, eso está. Quiero decir que entonces, a los que nos gustan los inventarios, es maravilloso. Y lo bueno de la Enciclopedia del Románico es que está completamente digitalizada en
en la página web, románicodigital.com, pincháis y tiene un buscador maravilloso y uno pone, ya no solo por supuesto Comunidad de Madrid, sino todo el románico. Uno pone, no, es que yo soy de un pueblo de Burgos, pues buscas ese pueblo y te dice si tiene algo románico y exactamente qué es lo que es, ¿no? Además te lo puedes descargar en PDF, bueno, pues una absoluta maravilla, eso es una labor encomiable que hizo hace unos años la enciclopedia, o sea, perdón, la Fundación de Santa María la Real, comandada por Peridis, como seguramente sabéis, y bueno, es una labor maravillosa, bueno, pues cómo no, está dividido por provincias, pues la Comunidad de Madrid, la provincia de Madrid, tiene un tomo de la enciclopedia del románico que lo podéis consultar digitalmente en esta página web. Si os parece, con esto cerramos este escuetísimo resumen que he hecho. Evidentemente este PDF está para vosotros, lo podéis tener sin ningún problema y nada, aquí acaba mi pequeño resumen de este pequeño epígrafe.